En una época de agitación y conflicto constante, Margarita surgió como un faro de resiliencia y destino en medio del caos que consumía a Inglaterra. Para comprender la magnitud del viaje de su vida, primero hay que desentrañar la épica saga de su época. Margarita nació bajo la sombra de un legado profundo, hija de Eduardo el Exiliado, el legítimo heredero al trono inglés. Eduardo era hijo de Edmundo Ironside, un rey guerrero caído cuya muerte en el año 1016 anunció el ascenso de Canuto el Grande. Canuto, un gobernante astuto y formidable, había forjado un pacto con Ironside. Si uno perecía, la descendencia del otro heredaría el reino. Fiel a su naturaleza, Canuto, siempre el estratega astuto, buscó extinguir la línea de su rival. Envió al infante Eduardo, ahora conocido como el Exiliado, y a su hermano a la corte del rey Olaf de Suecia, tramando la muerte de los niños. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Olaf, a pesar del traicionero plan de Canuto, les perdonó la vida a los jóvenes príncipes. Así, Eduardo y su hermano emprendieron un peligroso viaje por las cortes de Rusia y Europa, encontrando finalmente refugio en las lejanas tierras de Hungría. Allí, Eduardo se casó y tuvo 3 hijos, entre ellos Margarita, junto con sus hermanos Edgar el Eteling y Cristina, quienes crecieron en la santidad del devoto ambiente de la corte húngara. Los primeros años de Margarita estuvieron impregnados tanto de privilegio como de piedad. La vida en Hungría le otorgó a Margarita cierta estabilidad, aunque bajo el manto del exilio de su padre. Eduardo el Exiliado, habiendo ayudado al rey Andrés I a tomar la corona húngara, se forjó una posición respetable para su familia. Sin embargo, las corrientes del destino volvieron a agitarse en el año 1035, cuando Canuto el Grande falleció y sus hijos ascendieron al trono inglés. La situación cambió cuando Harthacnut, heredero de Canuto, tuvo un final misterioso y prematuro en el año 1042, envenenado en una boda, dejando el trono a Eduardo el Confesor, el último hijo de Etelredo el Indeciso. En este panorama tumultuoso y tan lejos de casa, Eduardo el Exiliado, el verdadero heredero a través de su padre Edmundo Costado de Hierro, se presumía perdido. Eduardo el Confesor, el rey de Inglaterra, sin embargo, pronto escuchó rumores sobre su sobrino el Exiliado. En el año 1057, el destino de Margarita dio un giro dramático cuando viajó a Inglaterra con su familia tras el llamado de su padre, Eduardo el Exiliado. Eduardo, el heredero legítimo por la línea de sangre del legendario Ironside, había sido convocado como posible sucesor de su tío abuelo, el enfermo y sin hijos rey Eduardo el Confesor. Pero el destino, como siempre, era caprichoso. A la llegada del padre de Margarita, Eduardo el Exiliado encontró un final sombrío, ya fuera por el veneno de la traición o por los caprichos del destino. El trono inglés, un trono de grandeza y peligro, era famoso por su historia sangrienta, donde muchos reyes habían encontrado su muerte prematura. Margarita, aunque aún era una niña, se encontró atrapada en la traicionera red de la política de la corte inglesa. Su hermano Edgar Edlingo era ahora el legítimo heredero tanto por sangre como por ley. Sin embargo, el reino era un hervidero de agitación y ambición. El gobierno ineficaz de Eduardo el Confesor había provocado una crisis de sucesión, ya que el trono era disputado ferozmente por 3 poderosos aspirantes. El primero de ellos era Harold Godwinson, el noble más rico y poderoso de Inglaterra, el conde de Wessex y el gobernante de facto del país. El segundo era Guillermo, el duque de Normandía, quien reclamaba el trono basándose en un juramento que supuestamente Harold le había hecho durante una cautividad anterior. El tercero era el legendario guerrero vikingo Harold Hardrada, el rey de Noruega, quien afirmaba su derecho al trono mediante un pacto jurado por Harthacnut a Magnus el Bueno, su predecesor. Cuando el rey Eduardo el Confesor falleció en enero de 1066, el destino de Inglaterra estaba en juego. El Witan, los grandes señores, condes y obispos del reino, eligieron a Harold Godwinson como el nuevo rey. La era de los reyes vikingos había puesto a Inglaterra de cabeza, y el Witan, ya no atado por el linaje de Alfredo el Grande,
consideró adecuado nombrar a Harold, el más poderoso entre ellos, como el comandante de confianza para guiarlos. Sin embargo, las mareas del destino estaban inquietas. Harold Godwinson triunfó en un feroz enfrentamiento en Stamford Bridge, donde derrotó y mató a Harold Hardrada. Pero su victoria fue efímera, ya que el formidable duque Guillermo de Normandía lo enfrentó en la batalla de Hastings. El enfrentamiento resonaría a través de los anales de la historia, y Guillermo salió victorioso, ganando el título de Guillermo el Conquistador, alterando para siempre el curso del destino de Inglaterra. El hermano de Margarita, Edgar, fue momentáneamente proclamado como el legítimo rey de Inglaterra, pero cuando las férreas fuerzas de Guillermo el Conquistador avanzaron sobre Londres, las mareas del destino cambiaron drásticamente. El Witten, en lugar de reunir el valor para defender su ciudad, traicionó a los suyos. Abrieron las puertas a las legiones de Guillermo, entregando a Edgar en manos del conquistador. El noble Edgar fue rápidamente trasladado a Normandía, donde se convirtió en prisionero. Fue devuelto a Inglaterra en el año 1068 y se reunió con Margarita y su hermana Cristina. De alguna manera, los últimos descendientes de Alfredo lograron escapar de su cautiverio normando y se dirigieron a las escarpadas tierras de Northumbria. Según la leyenda, la madre de Margarita, Ágata, viuda pero resuelta, intentó escapar de las costas de Northumbria y regresar al continente europeo con sus hijos. Pero la furia de los elementos desafió sus planes. Una tormenta feroz azotó su embarcación, arrojándolos muy lejos hacia las regiones del norte de Escocia. Allí, en el año 1068, naufragaron en las costas salvajes e indómitas del reino escocés. En esta tierra extranjera, encontraron refugio bajo la protección del rey Malcolm III, el audaz y legendario gobernante de los escoceses. Según las crónicas de Orderico Vital, Malcolm había viajado a la corte de Eduardo el Confesor en el año 1059, buscando la mano de la pariente de Eduardo, Margarita, en matrimonio. Así, la tormenta que llevó a Margarita y su familia a Escocia pudo haber sido guiada por el destino, encaminándola hacia su camino predestinado. Malcolm III, viudo con 2 hijos, Donald y Duncan, habría sido atraído por la unión con una de las últimas integrantes restantes de la Casa Real anglosajona de Wessex. La pareja se casó en el año 1070, marcando una unión trascendental que elevó a Margarita al estimado rango de reina consorte. Su boda, un espectáculo de opulencia y ceremonia, selló el destino de Margarita, de exiliada a reina. Sin embargo, el hermano de Margarita, Edgar, se mantuvo como un símbolo inquebrantable de resistencia contra la abrumadora fuerza de Guillermo el Conquistador. Su audaz rebelión en Northumbria desató una represalia catastrófica conocida a lo largo de la historia como la devastación del norte. En el implacable invierno del año 1069, Guillermo desató una campaña brutal e implacable para aplastar la resistencia de Northumbria. La presencia del último aspirante de Wessex al trono, Edgar Atheling, encendió feroces levantamientos entre los anglosajones, angloescandinavos y daneses. Decidido a quebrar el espíritu de rebelión, Guillermo I sobornó a los daneses para que se retiraran. Luego dirigió su ira hacia el norte, empleando una despiadada política de tierra arrasada. Los condados del norte fueron devastados, sus campos quemados, sus pueblos quedaron en ruinas. Algunos historiadores incluso han calificado estas acciones como un genocidio. El libro Domesday del año 1086 pinta un panorama sombrío, indicando que hasta el 75% de la población pereció o desapareció. En medio de esta tormenta de destrucción, Margarita, siempre leal a su familia, seguramente imploró a Malcolm que ayudara a su querido hermano Edgar en un intento desesperado por restaurar su legado perdido. Sin embargo, Guillermo el Conquistador resultó ser tanto formidable como astuto. Para el año 1072, con el norte completamente sometido y su poder restablecido, avanzó hacia el norte con un ejército formidable y una flota. Malcolm, el rey de los escoceses, y Guillermo se encontrarían en un encuentro crucial, según lo registrado por la crónica anglosajona. Malcolm, reconociendo la inutilidad de continuar el conflicto, juró lealtad a Guillermo y entregó a su hijo mayor Duncan como rehén.
A través de este acto se forjó la paz entre Guillermo y Edgar, sellando el destino de Northumbria y Escocia, quienes ya no lucharían contra el dominio de Guillermo. La unión de Margarita y Malcolm dio fruto en forma de 8 hijos, 6 varones y 2 hijas. Margarita eligió nombres para sus hijos que evocaban el pasado legendario de su linaje. Eduardo en honor a su padre, Eduardo el Exiliado; Edmundo, por su abuelo, Edmundo Costado de Hierro; Ethelredo, por su bisabuelo, Ethelredo el Indeciso; y Edgardo, en referencia tanto a su tatarabuelo como a su hermano, Edgardo Eteling, quien reclamó brevemente la corona inglesa. Sin embargo, también les dio a sus hijos menores nombres clásicos, Alejandro a uno y David a otro. Margarita también le dio a Malcolm 2 hijas, Edith, quien forjó una poderosa alianza al casarse con Enrique I de Inglaterra, y María, quien se casó con Eustaquio III de Boulogne. El biógrafo de Margarita le atribuye haber ejercido una influencia civilizadora sobre su esposo Malcolm al leerle relatos de la Biblia. Ella impulsó reformas religiosas y trabajó para que las prácticas de la Iglesia escocesa se conformaran a las de la Iglesia continental que conoció en su infancia. Debido a estos logros, fue considerada el ejemplo perfecto de una gobernante justa. Y además influyó en su esposo y en sus hijos, especialmente en su hijo menor, el futuro rey David I de Escocia, para que fueran justos y santos. Todos los cronistas coinciden en describir a la reina Margarita como una persona de carácter fuerte, puro y noble, que tuvo una gran influencia sobre su esposo. Su fe genuina e intensa seguía la forma más reciente del rito romano, el cual implementó en la iglesia escocesa. Margarita se dedicó a la caridad, sirviendo diariamente a huérfanos y pobres y lavando sus pies en honor a Cristo. Ella se levantaba cada noche a la medianoche para la liturgia. Ella estableció transbordadores para los peregrinos y utilizó una cueva para orar, ahora conocida como la Cueva de Santa Margarita. Malcolm aparentemente desconocía en gran medida los efectos a largo plazo de los esfuerzos de Margarita, ya que él mismo no era especialmente religioso. Sin embargo, él estaba conforme con que ella llevara a cabo sus reformas como lo deseaba. El 13 de noviembre del año 1093, el destino le dio un golpe cruel a Margarita, ya que su esposo Malcolm III y su hijo mayor Eduardo perecieron en la batalla de Alnwick contra los ingleses. La sombría tarea de entregar esta devastadora noticia recayó en su hijo Edgar, quien tuvo la dolorosa obligación de comunicarle esta noticia a su madre, destrozada por el dolor. Según los anales de Ulster, solo 9 días después, el 16 de noviembre del año 1093, Margarita, aún en sus 40, fue consumida por la profundidad de su desesperación, incapaz de soportar el peso aplastante de su pérdida. En el año 1250, el Papa Inocencio IV la canonizó como Santa Margarita, honrando su profunda santidad, lealtad inquebrantable a la Iglesia Católica Romana y su labor transformadora en la reforma y la caridad. Su nombre perdura en iglesias de todo el mundo, siendo la capilla de Santa Margarita en el castillo de Edimburgo una de las más venerables, fundada por su hijo, el rey David I de Escocia. El hijo de Margarita, David, quien fue príncipe de los cumbrianos de 1113 a 1124 y reinó como rey de Escocia desde el año 1124 hasta el año 1153, continuó el legado de santidad de su madre. Su linaje se entrelazó con los conquistadores normandos a través de su hija Edith, recordada como Matilde, quien se convirtió en reina de Inglaterra al casarse con el rey Enrique I, el hijo menor de Guillermo el Conquistador. Así, la influencia de Margarita unió las antiguas líneas de sangre de Wessex y los normandos, asegurando la continuidad del linaje de Alfredo el Grande dentro de la familia real inglesa. Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a hacer posible todos estos videos. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro History Profile.